SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Carlos Sevilla y escuchas Hora 25 de los negocios. Hoy ponemos el foco en dos de las medidas económicas que han entrado en vigor al comenzar el año. Por un lado, la bajada del IVA en los alimentos básicos y por otro, la supresión del descuento a los carburantes, que se mantiene solo para algunos sectores profesionales. Empezamos con la primera y para ello nos bajamos al supermercado. Estamos vendiendo realmente los géneros aún del otro día. Entonces se notará a lo mejor mañana. Hombre, mucho no se va a notar, está claro. Multiplica y verás. Desde el día 1 nosotros trabajamos la oferta de normal siempre antes por 2 por 1,60. Son las voces de consumidores y comerciantes en este primer día laborable tras la entrada en vigor de la bajada del IVA en algunos alimentos básicos. Una medida incluida en el tercer decreto aprobado por el Gobierno para hacer frente a la escalada de la inflación, que en los alimentos supera el 15%, y con la que se pretende rebajar el ticket de la cesta de la compra. Jordi Fábrega, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Vamos a repasar primero qué alimentos bajan de IVA, cuánto lo hacen y hasta cuándo. Son 12 los productos o grupos de productos afectados por esta rebaja del IVA que acaba de entrar en vigor. Hay dos que pasan a tener un IVA del 5%, las pastas y el aceite. Hasta ahora, por estos dos productos, se pagaba un IVA del 10%. Hay que recordar que la pasta y el aceite de oliva se han encarecido más de un 20% en el último año y otros aceites, como el de girasol, por ejemplo, soportan una subida de precio de más del 50%. Pero al margen de estos dos productos, hay una decena de alimentos a los que se suprime el IVA para compensar las fuertes subidas que también han acumulado en 2022. Según el INE, la leche es un 30% más cara ahora que hace un año, al igual que los huevos. Ahora el IVA de estos productos pasa del 4% al 0%. Lo mismo le pasa, por ejemplo, al pan para compensar un encarecimiento del 15%. Pasa también a ser cero el IVA que se aplica al yogur y a los quesos. Estos productos han disparado su precio un 20% en el último año, al igual que las patatas. La bajada del impuesto también afecta a los cereales, a las frutas y a las legumbres, que acumulan subidas de precio de entre el 10 y el 15%. Y hay que recordar que esta bajada del IVA que acaba de entrar en vigor durará hasta el 31 de junio, durante 6 meses, aunque se revisará antes. Si en marzo la inflación subyacente baja del 5,5%, los tipos de IVA volverán a los niveles anteriores, aunque hay que recordar que la inflación subyacente de momento sigue subiendo y en diciembre terminó en el 6,9%. ¿Y cómo debería notarse esa bajada del IVA? Bueno, en la sección de economía hemos hecho un pequeño experimento, hemos bajado a un supermercado cercano en la emisora y hemos calculado los precios y el ahorro que deberíamos encontrarnos en algunos productos. Aquí algunos ejemplos. La docena de huevos tendría que costar 2,02 €, son 8 céntimos menos que antes de la exención del IVA. Un paquete de 6 bricks de leche entera de 1 litro bajaría hasta los 5,46 €, es un ahorro de 24 céntimos. Y la garrafa de 5 litros de aceite de oliva costaría 23,86 €. Esto sería 1,14 € menos que antes. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, decía el viernes en Hoy por Hoy que esta medida se iba a notar desde el minuto 1. ¿Cuándo se va a notar? Sí. Bueno, se tiene que empezar a notar a partir del 1 de enero, claro, porque la bajada del IVA es una medida muy potente para todo lo que es la cesta básica de alimentos frescos, los alimentos básicos que todos tenemos que comprar pues todas las semanas o todos los meses. Obviamente, el objetivo de la bajada del IVA es que el consumidor pague menos y no que las empresas ganen más, y el Gobierno, Jordi, asegura que va a vigilar que la norma se aplica y que llega al ticket de compra. El Gobierno dice que estará atento para que se cumpla lo que establece el decreto, que es que la bajada del IVA tiene que beneficiar íntegramente a los compradores. No puede servir para aumentar ni total ni parcialmente los márgenes de las empresas. Para ello se hará un seguimiento a partir del observatorio de precios que tiene el Ministerio de Agricultura y se prevé que también actúe la Comisión Nacional de Mercados y Competencia si hay incumplimientos, dicen las ministras Montero y Calviño. La CNMC tiene competencia para que si detecta en algún momento que se produce alguna actitud no deseada por parte de las empresas, pues se puede actuar de inmediato. La Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia va a tener una indicación muy clara de vigilarlo y habrá sanciones si no se cumple. En todo caso, el decreto no contempla sanciones específicas para los incumplidores. Pues esta mañana, en Hoy por Hoy, el director general de la patronal de supermercados Asedas, Ignacio García Magarzo, decía que la reducción del IVA es obligatoria y que se está aplicando, pero que no puede garantizar que el precio final de los productos baje por esta rebaja impositiva porque la fijación de precios es libre y los costes siguen altos. Lo que no le puedo dar ninguna garantía es de cuándo va a bajar la energía eléctrica o los carburantes que influyen a los transportes, que ya han empezado a bajar,
Esperamos que las materias primas que están muy caras en el mercado mundial pues empiecen a bajar. España es un país que importa, por ejemplo, muchos cereales que han quedado muy condicionados por la guerra de Ucrania. Bueno, ese es el esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Buscamos más lecturas en el sector de la gran distribución. Hablamos con José María Bonmatí, director general de la Patronal de Fabricantes y Distribuidores AECOC. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo ha transcurrido este primer día laborable con la bajada del IVA en vigor? Bueno, pues lo que ha sido fundamentalmente este primer día, digamos, de apertura generalizada, aunque en algunas comunidades autónomas todavía es fiesta, es básicamente de un esfuerzo logístico también para hacer el cambio de los precios, no solo a nivel informático, sino también a nivel de las etiquetas de información que figuran en los lineales y también de aquellos productos que lógicamente, porque tienen un peso variable, pues había que también reetiquetar con los nuevos precios y aplicando los nuevos IVAs, ¿no? Escuchábamos antes al director general de Asedas hablar de que no podía garantizar que se fueran a transportar a esos precios la bajada del IVA porque los costes siguen altos. ¿Comparte esta opinión? Bueno, la tasación del IVA, lógicamente, es algo que se hace automáticamente aplicando el que corresponde. Lo que es evidente, y coincido con la opinión de Ignacio García Magarzo, es que estamos en un entorno de una fuerte competencia donde juegan muchas variables y donde los componentes de costes no son los mismos para todas las empresas, ni pagan los mismos salarios, ni pagan los mismos costes energéticos, ni los mismos alquileres. Por lo tanto, lo que va a haber es un juego también de competencia por tratar de atraer a un consumidor que cada vez, y por la situación económica, pues valora más el componente del precio. Pero lo que es, digamos, la primera acción es una traslación automática. Es una cuestión también de tiempo, de que se moderen esos costes que soportan las empresas. Claro, nosotros estamos en una situación un poco atípica. Tenemos una fuerte inflación, que es una inflación de costes, una inflación y un shock de oferta, y por lo tanto no se debe a que haya una gran demanda de productos que tire los precios hacia arriba, sino que los componentes fundamentales del coste de los productos, las materias primas, la energía, etcétera, han subido de una forma muy importante, ¿no? Y especialmente en el sector agroalimentario, donde también otros componentes como los fertilizantes han tenido mucho peso. En la medida en que eso se relaje y que se afecte a los componentes de coste, pues será más fácil que los precios se moderen, ¿no? Hablaba antes del etiquetado de los precios. ¿Tienen pensado algún sistema para mostrar, digamos, al consumidor que se aplica esta rebaja? Algo así como poner el precio con el IVA antiguo y el actual. No, yo creo que el tema del doble etiquetado es complejo. En gran parte ya de alguna forma hay un etiquetado adicional, que es el de expresarla por unidad comparativa, ya sea el kilo o ya sea el litro, etcétera, y eso ya de alguna forma es una información que se le da al consumidor. Lo que sí hemos visto en las primeras horas es que a lo mejor era necesario decir, oye, hemos cambiado primero los precios en caja, lo que se le cobra efectivamente, y progresivamente a lo largo del día en algunas cadenas se han ido cambiando los de etiqueta, y eso ha sido la prioridad de las cadenas, poder garantizar que el cambio se realizaba, y a partir de ahí, como le decía, pues ya entra más el juego competitivo, ¿no? ¿Este cambio afecta más o es más fácil para unas empresas por tipo de sector o por tipo de tamaño que para otras dentro del sector? Claro, hay que pensar que los productos que están afectados son productos básicos, en este caso productos que estaban al 4% y que pasan al tipo de 0, y ahí entran las frutas y las verduras, pero entran otro tipo de productos, y en función, por lo tanto, del surtido tienen más. Un supermercado típico puede haber tenido que cambiar entre 1.000 y 1.200 productos, aplicándoles ese precio con el IVA más reducido, ¿no? Por lo tanto, va a depender un poco de la tipología de productos, de la tipología de surtido que tiene cada establecimiento, y no tanto del tamaño, ¿no? En su opinión, ¿cree que esta medida puede garantizar que los alimentos dejarán de subir o que contendrán la subida? Bueno, primero lo que nosotros queríamos es, y hemos hecho, yo creo que tanto AECO como el resto de organizaciones empresariales, es una valoración muy positiva de esta medida. Yo creo que desde el primer momento, y especialmente el Ministerio de Agricultura, ha estado muy sensible a lo importante que era aligerar el coste de las familias desde el punto de vista de aquellas familias que le destinan una parte más importante de su renta a la alimentación, que es en general quien menos recursos tiene. Por lo tanto, poner el foco en reducir esa parte de impuestos que se estaba pagando en la cesta básica, creemos que ha sido una buena medida, ¿no? Yo creo que hubiera faltado, como a veces hemos dicho, el que se aligeraran los costes de las empresas, porque el mismo año que se pone esa medida, pues entran en vigor otras medidas fiscales, como es el impuesto del plástico, que será difícil ver cuál es su impacto todavía, porque eso se repercute a lo largo de la cadena y lógicamente hay negociaciones y no es tan automático, pero realmente hubiera sido la otra parte. Pero nosotros valoramos muy positivamente
el que se haya puesto foco en ayudar precisamente a aquellas familias que le destinan más parte de alimentación y que en general son las que tienen rentas más bajas, ¿no? En principio esta medida está pensada hasta junio, aunque se revisará en marzo. ¿El hecho de que se mantenga en el tiempo es bueno, es peligroso? ¿Habría que tener en cuenta pararlo antes? Bien, yo creo que el objetivo de frenar la alimentación es un objetivo colectivo, es un objetivo de país, y evitar inflaciones de segunda ronda que puedan hacer este problema mayor. Yo creo que, como le decía, hay que actuar en los dos ámbitos, en el terreno de los costes, y ahí las empresas están haciendo enormes esfuerzos en mejoras de eficiencia precisamente para no tener que repercutir ese incremento de costes que se le ha producido, y quizás sí, esa medida más transitoria, mucho más limitada en el tiempo, de ayudar con este tipo de medidas que tienen un esfuerzo fiscal para las arcas del Estado, pero que lógicamente en la situación tan compleja como hay, creemos que es una buena medida, ¿no? Pues José María Brumati, director general de AECO, gracias por estar esta noche en Hora 25 de los Negocios. Un saludo. Muchas gracias. Bueno, sí han venido un poco más de gente, sí, se nota. Más movimiento porque están aprovechando el final del descuento. A partir del 31 Vista la bajada del IVA en los alimentos, ponemos ahora el foco en la supresión del descuento a los carburantes, porque los conductores han visitado las gasolineras este fin de semana para aprovechar los últimos días de descuento de 20 céntimos al litro de carburante. Un descuento que se puso en marcha el pasado mes de septiembre y que, Jordi, volvemos contigo, solo se va a mantener para las empresas del transporte por carretera, pesca y agricultores, pero con modificaciones y con fecha de caducidad. Hay varios cambios en el descuento a los carburantes del que seguirán disfrutando los conductores profesionales durante unos meses. El principal cambio es que ya no se les descontará la bonificación del precio de venta en la gasolinera. Si hasta ahora pagaban ya directamente 20 céntimos menos por cada litro en la estación de servicio, ahora tendrán que pagar primero el precio de venta completo y recibirán la compensación de esos 20 céntimos por litro en un pago único a final de mes, junto a la devolución del impuesto de hidrocarburos. Se ha habilitado además un sistema para que los conductores que no tienen este método de devolución puedan recibir lo que les corresponde a final de cada mes. Además, otro cambio, hay que tener en cuenta que el descuento se mantiene en los 20 céntimos por litro solo hasta el mes de marzo, durante los 3 primeros meses del año. La previsión es que a partir de abril esta bonificación continúe en vigor, pero ya sea solo de 10 céntimos por litro, y en julio, cuando llegue el tercer trimestre, según el decreto, desaparecerá. El transporte por carretera mantiene de momento el descuento y las patronales del sector lo celebran. Julio Villascusa, presidente de Fenadismer. Hay que reconocer que sentimos la satisfacción de que se haya prolongado, y sobre todo porque entendemos que probablemente, casi con toda seguridad, a primeros de año pues empezará otra vez a remontar el precio del combustible. Quienes no están tan contentos son los autónomos que necesitan su vehículo para poder desarrollar su actividad y que han visto perder este descuento. Una de las organizaciones que les representa es la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Hablamos con su presidente, Eduardo Abad. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Por qué los autónomos deberían seguir recibiendo este descuento aunque no se dediquen al transporte? Porque nuestro colectivo es un colectivo que fundamentalmente tiene el sector servicios como una de sus principales bazas, y el sector servicios fundamentalmente también estamos hablando de aquellas personas que desarrollan un trabajo por cuenta propia, que normalmente utilizan el vehículo para poder desarrollar su actividad. Me refiero al fontanero, al electricista, pero también al carnicero, al pescadero, al agente comercial, a todos esos miles de trabajadores por cuenta propia que necesitan intrínsecamente su vehículo para poder desarrollar su actividad. De lo contrario, sería imposible poder hacerla en unas condiciones lógicas y naturales, y lógicamente el sacarles de esta bonificación nos parece no solamente un hecho, un agravio comparativo para el colectivo, sino que me parece una auténtica equivocación. Pero lo digo además porque fundamentalmente el 55% de lo que se recauda de los impuestos van a las comunidades autónomas. Me refiero a los impuestos de los hidrocarburos. Y las comunidades autónomas han permanecido mirando de lado, de perfil, a las ayudas que tenían que haber puesto en marcha para nuestro colectivo. Nosotros se lo hemos dicho al gobierno, se lo hemos dicho a las comunidades autónomas, que era bien sencillo: 10 céntimos el gobierno central, 10 céntimos las comunidades autónomas, y tendríamos 20 céntimos de bonificación a aquellos profesionales autónomos que utilizan diariamente su vehículo para poder trabajar. No han querido hacer caso,
Las comunidades autónomas, una vez más, miran para otro sitio. El Gobierno central no ha tomado una decisión razonable con nuestro colectivo y, por lo tanto, seguiremos insistiendo para que a lo largo de este mes de enero esperemos que se atiendan y que atiendan a las demandas de más de 1.300.000 trabajadores por cuenta propia que utilizan diariamente el vehículo. ¿Qué explicación les han dado las administraciones cuando les han trasladado, digamos, esta petición, esta reclamación? Pues porque lo que nos han dicho es que ya el precio del carburante estaba a los precios de antes de la crisis de la invasión de Rusia a Ucrania y que por lo tanto ya estaba estabilizado el mercado. La realidad es otra totalmente distinta. La realidad es otra y de ahí lo estamos viendo, la guerra que tienen ahora mismo las petroleras intentando incentivar la compra en distintas marcas a base de rebajar los precios. Ahora el descuento que se va a mantener para el sector profesional ya no se va a hacer en las gasolineras, se va a hacer a través del gasóleo profesional. ¿Qué fórmula propondrían ustedes para que los autónomos se beneficiaran de esta medida? Pues mire usted, la fórmula que nosotros ya le habíamos puesto encima de la mesa era que a través del impuesto en la renta de las personas físicas pudiéramos meter todos los autónomos que tenemos vehículos para poder desarrollar nuestra actividad la deducción específica por gastos de combustible. A través del impuesto de la renta se podría hacer al final del año fiscal una totalización de la bonificación a través de las facturas que pedimos los profesionales, los autónomos a las estaciones de servicio. Y no pasa nada por adelantar el dinero. Nosotros estamos dispuestos, de hecho, a adelantar el dinero, pero lógicamente estaríamos dispuestos a hacerlo si fuese menester que en la declaración de la renta pudiéramos deducir íntegramente, primero, deducir el coste y segundo, que nos bonificaran esos 20 céntimos que son tan vitales para que pudiéramos salir de la crisis, de una crisis larga y profunda, de mejor manera y, evidentemente, dar ese pasito a la competitividad, ayudar a que nuestro colectivo sea un poquito más competitivo a través de abaratar los costes de explotación de nuestras actividades. Pues Eduardo Abad, presidente de UPTA, gracias por atender la llamada de la SER. Buenas noches. Muy buenas noches. Así comienza el año, con bajadas del IVA para los alimentos básicos y cambios en un descuento a los carburantes que se prorroga solo al sector del transporte. Medidas que se revisarán en los próximos meses, teniendo en cuenta cómo haya evolucionado la inflación y los precios de los combustibles. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.